Amén. Entonces, mis hermanos amados, continuamos con los fundamentos, con este discipulado precioso que nos ha dado el Señor. Ya estamos en la clase 29 de esta segunda etapa, donde estamos poniendo fundamentos sólidos para nuestra fe. Y ya casi que terminamos. Hoy vamos a tocar este tema tremendo, a estudiar este tema de la resurrección de los muertos, que es uno de los fundamentos de nuestra fe. Vamos a estar viendo qué nos dice la palabra de Dios acerca de este tema. Vamos a estar aprendiendo, refrescando nuestros conocimientos y estoy segura que va a ser de gran bendición para nuestras vidas. Así que ya la próxima, el juicio eterno, y vamos a terminar con lo que es los fundamentos de nuestra fe. Gloria a Dios, que hasta aquí nos ha ayudado a perseverar durante todo este tiempo, a seguir aprendiendo cada día de su palabra. Entonces, bueno, el tema de la resurrección es el tema que tenemos para el día de hoy. Y primeramente vamos a estar viendo el origen, es decir, la etimología de la palabra resurrección. La palabra resurrección realmente es una traducción de la palabra griega anastasis, que es la que se usa en el Nuevo Testamento cuando se habla de resurrección, y dice que aparece 42 veces. Y es una palabra que viene de dos raíces, una que es ana, que significa de nuevo en griego, desde luego, y stasis, que significa pararse, ponerse de pie, levantarse. Aquí se me fue esto de página, porque es de un manual que tengo de los fundamentos y no quité esto de la página. Entonces, ana es de nuevo, otra vez, y stasis significa pararse, ponerse de pie. Ponerse de pie de nuevo, ponerse de pie otra vez. Es lo que significa la etimología de la palabra resurrección. Entonces, dice que en el sentido preciso, la resurrección significa levantar al cuerpo, librándole de los dolores de la muerte y levantarlo para no ver más la muerte. Es decir, el cuerpo queda caído de alguna manera con la muerte. La muerte es la ausencia de la vida. La muerte es espiritual porque tiene un origen espiritual y la muerte significa la separación de Dios. Dios es vida. Cuando Dios creó al hombre, creó su cuerpo y sopló en el aliento de vida. Ahora, cuando esa vida que entra en el cuerpo es lo que hace que el cuerpo se levante y que el cuerpo pueda hacer todas sus funciones. Pero cuando ese hálito de vida que Dios sopló sale del cuerpo, pues el cuerpo queda como si fuera desconectado, como derrumbado, como cuando un aparato eléctrico se le desenchufa de la corriente, deja de funcionar porque ya no tiene esa vida. Entonces, la muerte es esa separación, es esa ausencia de la vida, es cuando se va la vida del cuerpo y ya el cuerpo no puede hacer sus funciones y se convierte en una materia sin vida, como dice, inerte. Entonces, los dolores de la muerte, es decir, la resurrección significa, después que ha ocurrido eso, después que el cuerpo se ha quedado muerto, que el cuerpo vuelva a levantarse después de eso, ¿no? Y entonces, con un ejemplo, se ve el uso de la palabra en Hechos 2:24, donde se nos habla de la resurrección de Cristo, que dice que y Dios lo levantó, sueltos los dolores de la muerte. Es decir, despojada de la muerte, pues resucita el cuerpo, revive el cuerpo. Entonces, vamos a avanzar un poquito. La resurrección es un concepto que desde la antigüedad varias culturas han pensado y meditado el tema de la resurrección. No es algo solamente propio de el pensamiento bíblico y de la fe judía y cristiana, sino que también, por ejemplo, los antiguos egipcios practicaban la momificación con la esperanza de una resurrección. Es decir, en el ser humano, aún el ser humano lejos de Dios, siempre ha tenido esa idea de que hay algo después de la muerte. Es decir, que de que la muerte no es el fin de todas las cosas, sino que va a haber algo más, un más allá, algo más después de la muerte. Entonces los egipcios momificaban a los cuerpos pensando que en algún momento el cuerpo pudiera resucitar, pues para preservarlo, para conservarlo, para una posible resurrección, claro, en su ignorancia sobre la palabra de Dios, pero tenían esta esperanza. Los musulmanes también
tienen la idea de un paraíso, donde después de la muerte van a de alguna manera resucitar, porque es un paraíso donde ellos creen que van a poder tener muchas esposas y van a poder disfrutar de muchos placeres y deleites que son en el cuerpo, no solamente espirituales, ¿no? Los indios norteamericanos dice que tienen la idea de que hay un paraíso que va a ser como una tierra para cazar, porque es lo que les gusta a ellos. Y siempre ha habido esa, es decir, en casi todas las culturas hay una idea así del más allá, excepto por, bueno, ya de un tiempo para acá, después de la Segunda Guerra Mundial, pues entonces hubo tanta muerte en la Segunda Guerra Mundial, que empezó a prevalecer un pensamiento de que no hay nada más después de la muerte. Y por eso muchas personas que se identifican como ateos creen que la muerte es el fin del ser humano. Es decir, de que vivimos, como dice, como a veces nos enseñan en el colegio, el ser humano nace, crece, se reproduce y muere. Y ven la muerte como el final para el ser humano. Sin embargo, los patriarcas bíblicos sí creían en la resurrección y de alguna manera hablaron y esperaban la resurrección de los muertos. Ahora vamos a ver que bíblicamente y teológicamente hay una necesidad espiritual de la resurrección. ¿Por qué? Número uno, por la administración de la justicia, porque sabemos que hay personas que han cometido muchas injusticias y no han recibido la justicia correspondiente a las cosas malas que han hecho. Y precisamente hay un sentido intrínseco en nosotros de que tiene que haber justicia y de que las personas que han hecho muchas cosas malas de alguna manera tienen que recibir la retribución por las cosas que han hecho. Y entonces por eso nos parece muchas veces injusto que una persona que ha hecho muchas cosas malas muera sin recibir esa retribución. Y de alguna manera podemos sentir que hay una necesidad de que la persona reciba retribución. También para que haya una retribución completa de parte de Dios. Es decir, no solamente de justicia, sino de recompensa, como dice en el tercer punto, recompensa justa de lo que se ha hecho en la vida terrenal, sea bueno o sea malo. Es decir, que la resurrección es una necesidad porque por causa de la justicia divina. Es una necesidad de que haya resurrección. Ahora, vamos a ver qué dice la Biblia acerca de la resurrección. Y primeramente vamos a ver las palabras de Jesús. ¿Qué enseñó Jesús directamente acerca de la resurrección? Entonces dice, vamos a ver primero en Juan 11, del 23 al 26, cuando estaba Jesús hablando con Marta, la hermana de Lázaro. Recordemos este episodio donde muere Lázaro, uno de los amigos íntimos de Jesús. Jesús tenía una familia a la cual él es una relación, ¿cómo decir?, curiosa, porque no eran de los discípulos que los seguían, no pertenecían a los 12. Sin embargo, sí lo amaban, lo admiraban, de alguna manera lo seguían, pero no de una manera tanto ministerial, sino más bien había una relación de amistad entre ellos y una faceta muy linda de Jesús, que él tenía estos amigos y que aunque él no los llamó ministerio, eran sus amigos y se rendían cuentas, se ayudaban, se visitaban, Jesús los visitaba y pasaba tiempo con ellos. Y en una ocasión Lázaro se enfermó, Jesús estaba lejos y resulta ser que mandaron a llamar a Jesús, pero Jesús a propósito no acudió en el momento en que lo mandaron a llamar, porque ellos sabían que Jesús podía resucitar a Lázaro, es decir, podía sanar a Lázaro. Ellos creían que Jesús podía sanar a Lázaro, pero Jesús no acudió y Jesús a propósito esperó a que Lázaro muriera, porque seguramente el Padre le había revelado por el Espíritu Santo que tenía que ser así. Entonces ya cuando Jesús llega, después que Lázaro había muerto, habían pasado 4 días ya de que Lázaro había muerto, y entonces las hermanas de Lázaro los reciben y le decían, maestro, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Es decir, tú podías impedir esta muerte. Tú tenías poder para sanar cualquier enfermedad que tuviera mi hermano y él no tenía que morir. Entonces miren lo que Jesús le dice. Dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará
en la resurrección en el día postrero. Es decir, aquí vemos a una Marta que creía que al final de los tiempos iba a haber una resurrección. Es decir, y esto nos enseña que entre los judíos había fe en la resurrección y se creía que Dios iba a resucitar a los muertos para juzgarlo, para darle, es decir, para darle su retribución y su recompensa o juicio. Ya esto es una idea que no solamente venía del hecho del evangelio, sino que producto de los mismos profetas, producto de las mismas enseñanzas del Antiguo Testamento, el pueblo creía, o parte del pueblo creía, que iba a haber un día final, un día postrero, donde iban a resucitar los muertos. Y ella le dijo, yo creo que él va a resucitar en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y aquí vemos que la resurrección es una persona. La resurrección es Jesús. En él está la vida y él es la vida. Por lo tanto, él tiene vida que el Padre depositó en él y él puede resucitar a las personas y él puede levantar a las personas. Ahora tenemos que entender que hay una diferencia, ¿no? Hay una diferencia entre la resurrección eterna y lo que es la resucitación, que no es lo mismo. Vamos a terminar de leer el pasaje. Dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Es decir, él le estaba enseñando y le estaba diciendo, yo soy la resurrección. Donde yo estoy hay vida y el que cree en mí no morirá eternamente. Entonces, él le estaba enseñando acerca de la resurrección eterna, pero él le estaba diciendo, aunque es cierto que eso va a ocurrir en el día postrero, yo estoy aquí y yo soy el que resucita. Yo soy el que tiene el poder de la resurrección. Ahora, aquí vemos que cuando Jesús aquí vemos, no, es decir, en esta historia, cuando Jesús resucita a a Lázaro, perdón, cuando Jesús resucita a Lázaro, esa resurrección no es esta resurrección del día postrero, no es esta resurrección eterna, porque Lázaro se volvió a morir. Fue una resucitación, es decir, él lo resucitó para que volviera a la vida terrenal, pero lo resucitó en su mismo cuerpo. Él sanó su cuerpo, restituyó todo su cuerpo, todos los órganos y todo, pero a la naturaleza original, natural del ser humano. Y Lázaro se levantó, pero se levantó con su mismo cuerpo físico sanado y restaurado por parte del Señor. Y vemos también a lo largo de la Biblia donde Jesús a varias personas que murieron, él las resucitó, pero no era una resurrección eterna, era simplemente sacarlos de esa condición de muerte, traerlos de nuevo a la vida terrenal, pero esas personas tenían que volver a morir. Pero Jesús está hablando de que hay una resurrección que es eterna, que es otro tipo de resurrección. Entonces, vamos a seguir viendo. Dice aquí también algo que dijo Jesús. Dice, aquel día vinieron a él los saduceos, vinieron a Jesús, los saduceos, que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Ahora vamos a seguir leyendo, pero quería hacer un comentario primero. En aquella época, dentro de los judíos habían varias ramas de credo, de creencia, varios grupos. Y entre ellos estaban los saduceos. Los saduceos se componían de un grupo que no era muy mayoritario, porque era un grupo de la alta alcurnia, de la alta sociedad. Era un grupo que tenía poder económico y por ende también tenía poder político. Era un grupo de judíos que creían en Dios, pero a su manera. Ellos como que tenían completamente distorsionada lo que es el estudio de las escrituras y ellos, es decir, creían lo que querían creer y se habían hecho como su propia doctrina acomodada
a sus necesidades y a lo que ellos querían con respecto a Dios. De hecho, no creían en todos los libros del Antiguo Testamento, sino tenían seleccionados algunos y ellos no creían en las cosas espirituales. Es decir, ellos no creían en la resurrección de los muertos ni en los ángeles. Ellos eran como muy prácticos y ya les digo, creían en Dios, pero de una manera muy extraña. Y en contraste con los fariseos, que los fariseos eran un grupo bastante extremo en cuanto a su fe. Ellos eran bastante, es decir, querían estar apegados a las escrituras, querían ser muy celosos con lo que es la palabra de Dios y querían ser apegados a Dios, pero en el caso de ellos, lo que les pasaba, ellos sí creían en la resurrección y creían en ángeles, en demonios y practicaban el exorcismo y todo eso. Lo que pasaba, que le pasaba a los fariseos, es que querían hacerlo todo con sus fuerzas y establecieron toda una cantidad de mandamientos y cosas toda una cultura religiosa que empezó a entrar en contradicción con la misma palabra de Dios. Pero los fariseos sí creían en la resurrección, mientras que los saduceos no, y era uno de los puntos, el tema de la resurrección era uno de los puntos de conflicto en estos grupos que hacía que no se ponían de acuerdo, aunque ambos grupos eran judíos. Entonces, vamos a ver lo que pasó después, dice, lo que sigue la historia, ¿no? Entonces estos saduceos, como para querer ridiculizar el tema de la resurrección, le plantean esta historia a Jesús que parece un poco absurda, ¿no? Era como para que Jesús se quedara sin respuesta y para ellos poder demostrar su punto de que no hay resurrección. Y entonces era una pregunta tramposa, no es que ellos realmente querían saber, sino que ellos querían demostrar de que la resurrección era algo absurdo según ellos. Y entonces, como Moisés dijo que cuando un hermano se moría sin hijos, el hermano se tenía que casar con la esposa, entonces le plantearon a Jesús esta historia un poco absurda, donde hay 7 hermanos que todos se van muriendo sin dejar hijos y todos se casan con la misma mujer y todos se mueren sin dejar hijos. Entonces le dice, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Y aquí el Señor primeramente les dice, ustedes están errados. ¿En qué sentido? Ustedes están errados porque ustedes están queriendo demostrar que la resurrección es absurda, ustedes están queriendo demostrar que no puede haber resurrección porque entonces, ¿cómo va a ser esto? Entonces, la resurrección, ¿de quién es la mujer si tuvo 7 maridos y todos se murieron? ¿A quién pertenece la mujer? Entonces Jesús le dijo, ustedes están errados, están equivocados. ¿Por qué? Porque sí hay resurrección, empezando. Y ustedes ignoran las escrituras e ignoran el poder de Dios. Y luego Jesús les da una enseñanza que es provechosa tanto para ellos y es provechosa para nosotros, porque yo me he encontrado cristianos que creen que van a estar casados por la eternidad con su esposa o su esposo. Y eso no es así, hermano. Jesús lo dijo. Y es una de las cosas que lleva la enseñanza de la resurrección. Y yo no sé si esto es algo que, es decir, que las personas plantean por ignorancia o si es porque quieren, bueno, yo quiero que sea así y yo pienso que Dios lo va a hacer como yo pienso, que yo creo que debería ser. Y eso es una de las cosas que tenemos que tener mucho cuidado cuando nos acercamos a las escrituras. No podemos forzar o querer que las cosas sean como nosotros nos parecen mejor. Dios no se va a moldar a nosotros. Somos nosotros los que tenemos que amoldarnos a Dios y confiar y creer en Dios. Y el Señor nos está diciendo claramente que en la resurrección, la cual sí hay, nosotros no vamos a estar casados con nadie. El casamiento es algo terrenal, es algo que Dios creó para la vida terrenal antes de la resurrección eterna. Es algo que Dios creó para que el hombre y la mujer que Dios creó pudieran tener compañerismo, pudieran hacer equipo y pudieran procrear hijos y crear familias
para que la especie humana pues se extendiera y hubieran estos núcleos familiares que son una imagen realmente de la naturaleza divina. Pero la resurrección es para nosotros estar unidos con Dios para siempre. Y más bien la Biblia nos habla de como si fuera un matrimonio espiritual entre Dios y nosotros. Es decir, que en la resurrección vamos a tener una relación muy estrecha con Dios, parecida o similar al matrimonio, y vamos a ser todos consiervos, vamos a ser todos hermanos, pero ya no van a haber estos vínculos. Y hay personas que se traumatizan con eso y dicen, pero ¿cómo es posible? Nadie me puede separar a mí, vamos a estar unidos por la eternidad. No es así. Y de hecho yo he visto personas que dicen unidos para toda la eternidad. Sí, unidos porque todos un día los cristianos vamos a estar unidos, pero no casados. Es una realidad, y aunque duela, es lo que dice la palabra de Dios. Entonces dice que vamos a ser como los ángeles que no se casan. Los ángeles no se casan entre sí y nosotros no vamos a estar casados en la eternidad ni nada de eso. Entonces vamos a ver. Y también Jesús dijo, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? No es Dios, y Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Es decir, que se quedaron con la boquita cerrada, porque les demostró, ellos creían en Dios. Y es lo raro, ¿no? Creían en Dios, pero no creían en la resurrección. Realmente para mí no le veo sentido, pero bueno, el sentido es la ignorancia de la escritura, la ignorancia de estar lejos de Dios, que yo digo, ¿cómo se puede creer en Dios y no creer en la resurrección? Pero realmente hay personas que no creen en esto, como los saduceos. Entonces vamos a ver qué más dijo Jesús acerca de la resurrección. Dice, y descendieron ellos del monte, y descendiendo ellos del monte, esto fue en el pasaje de la transfiguración, cuando Jesús se fue con sus tres discípulos más allegados y se transfiguró delante de ellos. Dice que después que descendieron del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Es decir, que Jesús les dijo, miren, esto que ustedes han visto no lo digan a nadie hasta que después que yo haya resucitado. Y dice que ellos y guardaron la palabra entre sí discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y eso realmente a mí me sorprende mucho. Me sorprende que los discípulos más allegados de Jesús, estamos hablando de Pedro, Juan y Jacobo, no, es decir, tenían duda con respecto a la resurrección. No entendían lo que Jesús les estaba diciendo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está queriendo decir? ¿Qué es esto de la resurrección de los muertos? Todavía por lo menos Marta decía la resurrección del día postrero, pero estos ni entendían de lo que Jesús estaba hablando. Entonces aquí vemos que la resurrección es un conocimiento que se recibe por revelación divina. Dios nos tiene que revelar la resurrección, porque de lo contrario, el mismo pecado, nuestra misma naturaleza nos inhibe de creer en la resurrección. Y hay muchas personas que no creen y no piensan en la resurrección porque precisamente el mismo pecado les ciega para que no crean en la resurrección, porque creer en la resurrección nos hace pensar, bueno, ¿y dónde voy a estar yo? ¿Y cómo va a ser mi vida? ¿Y cómo va a ser eso? Nos hace hacernos preguntas. Por lo menos los saduceos quisieron tenderle una trampa a Jesús y le crearon una historia ficticia, y Jesús aprovechó la historia para dar una enseñanza. Pero los discípulos dice que no entendían las palabras de Jesús. Y me llama la atención que Jesús les había dicho literalmente que él iba a resucitar, y aún así, cuando él murió, ellos no recordaron esa palabra, no la recordaron. Y ahí es cuando yo veo qué maravilloso es tener al Espíritu Santo. Si tú y yo podemos entender la resurrección tan claramente, es porque el Espíritu de Dios está en nosotros, porque de otra manera no hubiéramos podido. Yo he escuchado a personas que han dicho, yo hubiese querido vivir en los tiempos de Jesús. Y sí, hasta cierto punto tiene sentido pensar eso, porque poder ver a Jesús, pero tenemos que entender una cosa: los discípulos no entendieron nada como tenía que ser hasta que después de Jesús murió, resucitó y se fue. Cuando vino el Espíritu Santo en nosotros, es que a ellos se les fue abierto los ojos y entendieron todo, porque hasta ese punto no entendían absolutamente nada, veían las cosas y no las entendían. Por eso era que Jesús tanto les decía, a ustedes les conviene que yo me vaya.
les conviene porque va a ser mejor para ustedes, porque Él va a estar, el Espíritu Santo, el Consolador que yo voy a enviar, va a estar sobre vosotros y en vosotros, y Él os revelará todas las cosas, porque le faltaba entendimiento y revelación a los discípulos, y aún a ellos le costaba creer en el tema de la resurrección. Vamos a ver también aquí en Lucas, dice, mas cuando hagas banquete, esto es Jesús enseñando acerca del reino de Dios, dice, mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque aquellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Y aquí nos está hablando Jesús de una resurrección específica, y esto lo vamos a ver también en el transcurso de la clase. La resurrección de los justos es la resurrección del pueblo de Dios, la cual también en la Biblia se le denomina la primera resurrección, y es la resurrección donde vamos a pasar por el tribunal de Cristo y donde cada cual será recompensado por lo que haya hecho para el Señor, y algunos recibirán, serán un poquito avergonzados también, seremos, porque todos nos hemos equivocado, pero es una resurrección que no es para juicio, sino es para vida eterna y para salvación, pero sí va a haber un tribunal y van a haber recompensas. Entonces el Señor nos está enseñando de que todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros hagamos en la tierra va a ser recompensado ese día. Y por eso nosotros tenemos que poner la mirada y tener fe en la resurrección, porque muchas veces tú y yo no vamos a tener deseo de hacer ciertas cosas. Hay cosas que tenemos deseo de hacerla, pero hay cosas que nuestra carne no tiene deseo. No siempre vamos a tener deseo de invitar a un banquete a personas, a estas personas cojos ciegos. Muchas veces nosotros queremos hacer el banquete para las personas que nos aman, nuestros amigos, nuestros más allegados, ¿verdad? ¿Y qué dijo Jesús sobre eso? Él dijo, porque ustedes le hacen bien a los que los aman, no hacen nada extra. Eso es lo mismo que hacen también los incrédulos, y no van a tener ninguna recompensa. Si tú le haces un banquete a una persona y después la persona te devuelve el banquete, no vas a tener ninguna recompensa. Pero el Señor quiso que nosotros tuviéramos esa mirada en la recompensa que va a ser en la resurrección. Entonces, si tú y yo no creemos en la resurrección, eso nos va a limitar de hacer muchas cosas, porque vamos a hacer lo que sintamos el deseo de hacer, y nuestros deseos, como tenemos una naturaleza pecaminosa, muchas veces no van a estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero cuando nosotros creemos en la resurrección, pues nos vamos a animar a hacer cosas incluso que a lo mejor no tenemos mucho deseo de hacer, pero lo hacemos porque sabemos que es bueno para el reino de Dios y que además el Señor nos va a recompensar por eso. Vamos a seguir avanzando. Dijo también Jesús, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces Jesús está diciendo que va a llegar un día, va a llegar un momento donde Él, que tiene el poder sobre la vida y de la muerte, que tiene el poder sobre el juicio, Él que resucitó de la cruz, un día Él va a emitir su voz, y a su voz van a resucitar los muertos. Pero primero van a resucitar, y esto lo vamos a ver un poco más adelante, que nos lo enseña el apóstol Pablo. Va a haber una resurrección de vida, que es la resurrección de aquellos que creyeron en Jesús, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, y son estos los que van a ser recompensados por sus obras. Y luego la resurrección de condenación, que es una resurrección que Jesús nos las está mencionando, donde la persona resucita en un cuerpo para recibir el castigo por todo lo que ha hecho. Y esto es algo tremendo, porque esto nos enseña que todo el mundo va a resucitar. Y eso es otra cosa muy importante que tenemos que saber sobre la resurrección. La resurrección no es nada más para los justos. La resurrección es para todas las personas. Lo que pasa es que unos van a ir a resurrección para vida y otros van a ir a resurrección para condenación. Y eso lo aclaro porque hay algunas doctrinas y hay algunas ramas de la fe cristiana donde plantean una doctrina que le llaman la doctrina de la aniquilación.
Es decir, que plantean que Dios a los malvados los va a aniquilar, que aniquilar significa como que van a dejar de existir, y luego los justos son los que van a resucitar. Y en los malvados Dios como que los va a borrar, como si nunca hubieran existido. Y eso es una falsa doctrina. Tenemos que tener mucho cuidado. La doctrina de la aniquilación es una falsa doctrina. ¿Por qué? ¿Cómo yo sé que es una falsa doctrina? Porque estas son palabras de Jesús. Y Jesús no habló de ninguna aniquilación. En ningún momento Jesús dijo que él iba a aniquilar ni al diablo, ni a los demonios, ni a las personas que les rechazaron. Él lo que dijo es que iba a haber una condenación eterna, iba a haber un juicio eterno. Esas son las palabras de Jesús. Por lo tanto, eso es lo que nosotros tenemos que creer. Y si alguien nos viene con una doctrina de aniquilación, no, eso rechacémoslo, como dice, que venga con una falsa doctrina y mucho más con un pilar más fuerte, tan fuerte como este, porque la resurrección es uno de los fundamentos más fuertes de la fe, que eso lo vamos a ver ahora también. Con eso no puede haber equivocación. La resurrección es un pilar que sostiene nuestra fe y no puede haber falsa doctrina que podamos admitir. Hay personas que, hay puntos de la fe que a lo mejor uno dice, bueno, este cree esto, aquel lo otro, pero en cuanto al tema de la resurrección tenemos que estar bien claros y bien puestos de acuerdo porque son doctrinas y pilares fundamentales de la fe cristiana. Por lo tanto, no hay aniquilación. Hay resurrección para vida y resurrección para condenación. Ahora vamos a ver que la resurrección, el tema de la resurrección, está presente siempre que los apóstoles predicaban el evangelio. Y de hecho, de alguna manera, el mensaje del evangelio es un mensaje de la resurrección. Y esto es una cosa que también se ve mucho hoy en día. Personas que predican el evangelio y no hablan de la resurrección. Es decir, si tú te entregas a Cristo, el Señor te va a ayudar, el Señor te va a bendecir, el Señor te va a sanar, el Señor te ama y el Señor quiere darte una mejor vida. Él quiere sanar tus heridas, quiere hacer de ti una nueva persona. Todo eso está muy bien. Todo eso es bonito y todo eso es verdad. Pero en algún punto a la persona hay que explicarle que necesita la resurrección y necesita resucitar para vida, porque así como Cristo resucitó, hay que hablarle de que Cristo no se quedó muerto en la cruz, porque hay personas que saben que Cristo murió en la cruz, pero no saben que resucitó o no lo creen. Entonces, él tiene que estar presente en el mensaje del evangelio que Cristo resucitó. A lo mejor de primera entrada no se lo decimos el primer día a la persona porque poco a poco lo va asimilando, pero tiene que haber un punto donde le expliquemos, mira, Cristo murió, pero él no se quedó muerto en la cruz. Él resucitó y así como Cristo resucitó, Él nos va a resucitar a nosotros para vida. Y el que no cree en Cristo también va a resucitar, pero va a resucitar para recibir juicio y condenación. Y esto es parte del mensaje del evangelio, parte fundamental y que tenemos que tener presente cuando estamos discipulando a una persona, cuando le estamos enseñando el camino de Dios, hay que hablarle de la resurrección. No podemos obviar este punto, porque entonces no está bien predicado el evangelio. Y vamos a ver algunos pasajes de la Biblia donde vamos a ver cómo el mensaje del evangelio es el mensaje de la resurrección de Cristo. Por ejemplo, el primer mensaje que se predicó por parte de los apóstoles, que fue justo después del Pentecostés, cuando se levanta Pedro a predicar y está Pedro predicando y dando su discurso a todas las personas que estaban expectantes de qué fue lo que pasó en ese aposento alto. Miren en una sección, una porción de esta predicación de Pedro, lo que él dice. En Hechos 2, del 29 al 30, dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado. Es decir, todo, en otras palabras, traduciendo este lenguaje un poco rebuscado, que varones hermanos, todos sabemos que David, el rey David, el patriarca David, murió y fue sepultado. Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. En otras palabras, David murió y ahí está muerto David, ahí está el cuerpo de David. Pero siendo profeta, siendo David profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne, sí, que de su descendencia de hijos, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono.
Pero este levantaría ya de cierta manera está mencionando que lo va a levantar, pero que no solamente que lo va a levantar como rey, sino que lo va a resucitar. Vamos a seguir leyendo. Dice, viéndolo antes, es decir, David, como era profeta y como había recibido la promesa de que uno de sus descendientes sería el Cristo, según la línea biológica de él, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. En uno de los salmos de David, él estaba profetizando mientras adoraba al Señor y le decía, tú no permitirás que mi alma sea dejada en el Hades ni mi carne vea corrupción. Y el que estaba hablando a través de David era el mismo Jesucristo. Estaba profetizando David los padecimientos de Cristo y habló no solamente de que Cristo iba a morir, porque profetizó la muerte de Cristo David en sus salmos, pero también profetizó su resurrección, porque profetizó que Jesucristo iba a ser resucitado sin que su cuerpo se llegara a descomponer. Es decir, el cuerpo de Jesús fue transformado en un cuerpo glorificado y no se llegó a descomponer porque no lo permitió Dios. Dice, a este Jesús, dice Pedro, resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Es decir, que Pedro se identificaba a sí mismo y a toda la iglesia como nosotros somos testigos de que Cristo, al que ustedes mataron, así porque le decía así a los judíos, Dios los resucitó. Y él mencionaba en su mensaje el tema de la resurrección como un tema central de su predicación. Nosotros somos testigos de la resurrección de Cristo. Nosotros estamos aquí porque Cristo resucitó. Nosotros tenemos vida porque se cumplió la palabra de Dios y Dios resucitó a Cristo. Ahora, esta resurrección de Cristo no es como la resurrección de Lázaro, no es como la resurrección de las personas que Jesús resucitó durante su ministerio terrenal, porque el cuerpo de Cristo no era un cuerpo humano terrenal como el que él tenía antes de morir, era un cuerpo glorificado. Antes de Cristo morir no hay evidencia de que Cristo apareciera y desapareciera, ni traspasara las paredes, ni entrara en aposentos que estaban cerrados. Sí, él tenía poder como hijo de Dios sobre los elementos naturales, pero era un poder espiritual. Y sí es verdad que él caminó sobre las aguas, pero era por la autoridad que tenía. Pero él tenía un cuerpo humano. Sin embargo, este cuerpo muere y el cuerpo con que él resucita ya es otro cuerpo. Es un cuerpo glorificado, es un cuerpo con el poder de la resurrección, de la vida eterna, con el que también a nosotros nos van a resucitar. De manera tal que Cristo podía aparecer en un lugar, desaparecer, y de hecho sus discípulos no lo conocían muy bien físicamente. Cuando nosotros vemos los pasajes de la Biblia, vemos que Cristo hablaba y a veces hablaba con ellos y no se daban cuenta de que era él hasta que por el Espíritu, pero es él. Y él decía, soy yo. Y él dejó en ese cuerpo glorificado las marcas de la cruz para que ellos pudieran ver que era él realmente. Para que viendo las marcas vieran que era él, pero evidentemente tenía una apariencia diferente. Y yo me atrevo a decir que Jesús, el cuerpo terrenal de Jesús antes de él morir y resucitar, no era bien parecido. No era bien parecido porque de hecho en Isaías nos habla de que no había, es decir, no había encanto en su parecer para que no fuera amado y codiciado por su parecer. Es decir, que Jesús no era bien parecido antes de morir, pero cuando resucitó, resucitó con un cuerpo diferente, con otra apariencia física diferente, pero tenía las marcas de los clavos, tenía las marcas en su costado para que supieran que ese que está resucitado es el mismo que murió. Y esto es algo tremendo porque hoy día nos pintan a Jesús como que todo muy hermoso antes de morir, pero eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que no iba a haber, es decir, encanto en su apariencia. El encanto que Jesús tenía era espiritual, era en su santidad, en su pureza, en su autoridad, en su palabra. Pero él lucía como un judío más e incluso no parece ser que no se identificaba con facilidad en medio de la multitud. No es como nos los pintan, es decir, en las películas que uno ve un grupo de discípulos y se ve Jesús todo muy diferente que el resto, porque de hecho él andaba con sus discípulos y parece que se confundía un poco.
no sabían bien a veces quién era, sabían que Jesús estaba ahí, pero no sabía quién era, porque cuando lo fueron a entregar, Judas Iscariote tuvo que decirle a los que iban con él: al que yo besare es ese. Es decir, que ellos los veían a todos iguales y no sabían bien cuál era. Entonces, aquí vemos que Él resucita con un cuerpo glorificado y con un cuerpo eterno. Y de hecho, en ese cuerpo Jesús es llevado al cielo, Él ascendió al cielo, y sabemos que un cuerpo físico natural de nosotros no puede ir al cielo sin una escafandra, sin una nave espacial, algo, porque nos morimos. Sin embargo, el Jesús resucitado pudo ascender al cielo libremente, sin ningún problema, porque su cuerpo glorificado se lo permitía. Entonces, vamos a seguir avanzando. Dice: y la multitud de los que habían creído, ya estamos en el libro de los Hechos también, era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Es decir, cuando se nos está diciendo que los apóstoles predicaban el evangelio, la frase que se nos usa para decir que ellos predicaban el evangelio es que daban testimonio de la resurrección de Jesús. Es decir, que el mensaje que ellos predicaban era: Jesucristo resucitó. Y ellos se veían a sí mismos, como dijo Pedro: nosotros somos testigos ¿de qué? De que Jesucristo resucitó. Y yo señalé esta frase con gran poder porque Dios respalda su palabra. Y cuando nosotros creemos en algo y predicamos algo, Dios respalda su palabra conforme a lo que nosotros predicamos. Por eso, cuando nosotros creemos, por ejemplo, en la sanidad y predicamos de sanidad y la creemos, Dios manifiesta sanidad. ¿Por qué? Porque Él respalda con poder su palabra. Cuando nosotros creemos en bautismo del Espíritu Santo y lo predicamos y lo creemos y lo buscamos, Dios respalda con el bautismo en el Espíritu Santo. Pero cuando nosotros creemos en la resurrección del Señor y nosotros predicamos un mensaje de la resurrección, el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos se manifiesta. Y por eso los apóstoles también hacían muchos milagros, porque el mensaje de ellos era el mensaje de la resurrección. Y los milagros que ellos hacían respaldaban que Cristo resucitó. Porque si Cristo no resucitó, ellos no podían hacer esos milagros. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy también día vemos menos milagros porque estamos predicando mucho menos el mensaje de la resurrección. No estamos predicando muchas veces otras aristas del evangelio, otras cosas, cuando el centro del mensaje de los apóstoles era: Jesucristo resucitó. Entonces tenemos que volver, mis hermanos amados, a hablar de la resurrección, porque la resurrección es el centro del mensaje del evangelio, no es una doctrina más. No es, bueno, hoy toca en el discipulado la doctrina de la resurrección. No, no, es el evangelio. La buena noticia es que Cristo resucitó y que como mismo Cristo resucitó, nos va a resucitar. Esa es la buena noticia, que Cristo resucitó, porque si Cristo se quedó muerto en la cruz, si Cristo muere en la cruz y se queda en la tumba, es un hombre más de los que ha existido, como Mahoma, como este, como el otro, es uno más. Pero el hecho de que Cristo resucitó es lo que lo diferencia de todo y es lo que nos da a nosotros esperanza. Si Cristo resucitó, el poder que resucitó a Cristo nos transforma. Si Cristo resucitó, el poder que opera en Cristo nos sana, nos da vida, nos renueva, nos da la victoria sobre el pecado, sobre la muerte. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que no estamos aprendiendo una enseñanza más, estamos aprendiendo el centro del evangelio. El centro de la buena noticia es el mensaje de que Cristo resucitó y nosotros debemos convertirnos en testigos de la resurrección de Cristo y tenemos que predicarlo. Jesucristo resucitó. Lo que pasa es que cuando hablamos de la resurrección es muy polémico, porque la resurrección es algo tan sobrenatural y ahí es donde la gente piensa que estamos locos. Ahí es donde la gente, porque mientras tú le digas a las personas que el evangelio, que Dios te va a bendecir, que Dios te va a prosperar, que Dios te va ¿cómo es? A dar un alivio espiritual a tu vida, que todo eso es verdad, pero es por el poder
por el poder de la resurrección de Cristo que viene a tu vida. Pero si no, cuando ya nosotros empezamos a hablar en términos de resurrección, ahí es donde la gente dice, ah, ya esto es locura, y lo vamos a ver un poco más adelante también. Dice aquí en Hechos, precisamente el apóstol Pablo. El apóstol Pablo hablaba y predicaba el mensaje de la resurrección. Y aquí vemos en Hechos 17, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto, esto fue cuando Pablo llegó a Grecia. Y cuando él llegó a Atenas y vio los grandes monumentos que habían, y que había un monumento a un altar al Dios invisible, y les empieza a predicar a los atenienses, a los griegos en su cultura, ellos no creían en la resurrección. Ellos veían como que el alma es buena, el cuerpo es malo, el cuerpo tiene que morir y desaparecer, y el alma, sí, el alma es buena, pero ellos no creían que el cuerpo podía resucitar. Y entonces ellos, su filosofía se basaba muchas veces en disfrutar de la vida, porque ya no hay más nada, y por eso vemos que hoy, como heredamos la cultura griega, hay tanto ese pensamiento en la sociedad. O por otro lado, era como purificar el alma a través del sufrimiento del cuerpo, pero que al cuerpo se le diera vida y que el cuerpo resucitara, para eso ellos era como no. Y entonces Pablo empieza a predicarles a los atenienses y le dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y ahí empieza a predicar el evangelio, que tiene que estar presente el arrepentimiento. Por eso cuando empezamos a dar los fundamentos, ¿qué fue lo primero que empezamos a hablar? El arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay salvación. Entonces Dios, pasando por alto la ignorancia del ser humano, está llamando a los hombres primeramente ¿a qué? Al arrepentimiento, como hizo Juan el Bautista, que llamó primero al arrepentimiento para preparar el camino al Señor. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Es decir, en cuanto él habló del arrepentimiento, habló del juicio y enseguida dijo la resurrección de los muertos. Cristo resucitó. Ahí vemos cómo estaba presente el tema de la resurrección en la predicación de Pablo. Cristo resucitó. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos esto otra vez. Es decir, que el mensaje de la resurrección es rechazado. El mensaje de la resurrección produce burla, produce vituperio, y por eso es que hoy día mucha gente no quiere predicar de la resurrección. Quieren hablar de cosas más, sabiduría, cosas más prácticas para poder prosperar, para que nos vaya bien en la vida o para tener una vida más parecida al carácter de Jesús. Pero el mensaje de la resurrección es el mensaje que desata el poder de Dios. Y por eso vemos ausencia de poder de Dios, porque no queremos hablar de la resurrección, no queremos hablarlo porque es un tema polémico, es un tema que en unos lleva desprecio, en otros lleva burla, ¿verdad? Pero para los que creen es poder, poder de Dios para salvación. Por eso Pablo decía, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, y él se refería al mensaje de la resurrección. Dice, o digan, y luego él estaba explicando qué fue lo que pasó, tuvo que comparecer ante un concilio porque en una ocasión, aquí voy a explicar un poco para no leer mucho este otro pasaje, pero luego más adelante en Hechos sucedió que cuando Pablo regresó de uno de sus viajes misioneros a Jerusalén, pues había conflicto con Pablo, es decir, los judíos ya lo tenían como decir atravesado y estaban buscando ocasión para incriminarlo, para quitárselo de su vida, porque para ellos era como, es decir, era un tropiezo y era una vergüenza que Pablo, que había sido un tremendo fariseo, ahora predicara el evangelio. Y ellos buscaron tropiezo para prender a Pablo, porque había metido, según ellos, unos griegos en el templo. Y bueno, la cosa es que lo llevaron ante un concilio y estaban acusándolos y había tremenda alboroto armado. Y la Biblia dice, eso está en Hechos 22, 23, la Biblia dice que cuando Pablo vio que entre los que lo estaban acusando, entre la multitud, había un grupo de fariseos y un grupo de saduceos, para él salirse del conflicto muy sabiamente, muy inteligentemente, él dijo,
Por la resurrección de los muertos se me acusa hoy. Y ahí se formó el problema. ¿Por qué? Porque los fariseos creen en la resurrección y los saduceos no, y empezaron a fajarse entre ellos, y así Pablo se quitó aquel problema de encima. Pero luego tuvo que comparecer ante las autoridades, y aquí él lo explica y dice: o digan estos mismos si han hallado en mí cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Y esto que nos enseña, aunque Pablo usó este tema de la resurrección para de alguna manera quitarse toda esa acusación sobre él, realmente él se identificaba como un predicador de la resurrección de Jesús. Y él decía: lo único que yo he hecho es predicar la resurrección de Cristo, y por eso se me está acusando hoy. Porque todo el poder y todo lo que se derivaba de su ministerio era porque Pablo predicaba que Jesucristo resucitó. Gloria a Dios. Y vemos aquí también, por último, en esta parte, que Pablo le da una de las enseñanzas que le da a Timoteo, su discípulo. Él le dice que tuviera mucho cuidado que nadie fuera a perturbar la enseñanza de la resurrección. Y dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Es decir, estas personas que Pablo menciona, Himeneo y Fileto, ellos, Pablo dice, se desviaron de la verdad. Es decir, en otras palabras, se apartaron del evangelio, se salieron, se perdieron en falsa doctrina. ¿Por qué? Porque empezaron a decir que la resurrección ya había ocurrido, cuando la resurrección única que hasta el momento ha ocurrido es la resurrección de Cristo. La resurrección en cuerpo glorificado que ha ocurrido es la de Cristo, pero la de los justos está pendiente, y la de juicio más pendiente todavía. Entonces, estas personas tenían un concepto errado de la resurrección, y ya Pablo los daba como: están en falsa doctrina, ten cuidado con ellos. ¿Por qué? Porque trastornan la fe, porque la resurrección hay que entenderla muy bien, porque es uno de los pilares de la fe. Y ahora vamos a ver, ya por último, sé que este tema está bastante abarcador, pero es un tema muy importante. Y por último, vamos a ver ya la resurrección como enseñanza, como doctrina, como fundamento, bien explicado por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo explicó perfectamente, maravillosamente, la enseñanza de la resurrección en el libro de Corintios, en la carta de Primera de los Corintios. Y entonces vamos a leerlo ahora, vamos a compartirlo directo de la Biblia, porque el capítulo tiene unos cuantos versículos, y no lo quise poner todo aquí en diapositiva. No lo quise poner todo aquí en diapositiva para que no fuera tantas diapositivas. Entonces vamos a compartir, que lo tengo preparado aquí en la Biblia, en el sitio web de la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 15. Eso se lo dejo de tarea también para que lo estudien con calma, aunque lo vamos a leer, pero no lo vamos a poder estudiar porque es muy profundo, pero sí lo vamos a leer, y vamos a ver cómo nos va arrojando verdad y verdad acerca de este tema. Y de hecho, el pasaje, el título que tiene es La resurrección de los muertos. Es la clase magistral de Pablo sobre este tema. Dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os enseñé lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Miren cómo dice: les voy a decir cuál es el mensaje del evangelio. El evangelio es que Cristo murió conforme a lo que estaba escrito, y que resucitó, y que hay evidencia. ¿Por qué? Porque se le apareció a Cefas, que es Pedro, después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Duermen aquí significa que murieron.
Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Por eso, porque sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Miren esto, qué tremendo, hermano. Habían hermanos de los corintios que estaban diciendo que no hay resurrección de los muertos, es decir, que estaban creyendo en la doctrina de los griegos, de que se acaba la vida y ya está. Y decía, pero ¿cómo es posible que si Cristo resucitó, cómo algunos de ustedes van a decir que no hay resurrección o vivir como si no lo vieran? Dice, porque si no hay resurrección de los muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana, que significa vacía, inútil, es entonces nuestra predicación y vana es vuestra fe. Miren lo que está diciendo Pablo. Él está diciendo, sin la resurrección de Cristo estamos predicando por gusto. No tiene sentido predicar si no hablamos de que Cristo resucitó y si Cristo no resucitó verdaderamente. Y vuestra fe, ustedes están creyendo entonces en una religión más, en una filosofía más. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. ¿Qué significa este trabalengua? Significa que si nosotros estamos testificando que Cristo resucitó, y ahí vemos cómo eso era el mensaje del Evangelio. Si nosotros estamos diciendo que Cristo resucitó y no hay resurrección, entonces nosotros somos testigos falsos. Estamos diciendo mentira, porque estamos diciendo que Dios hizo algo que no hizo. Es lo que está diciendo él. Dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Miren qué grave es esto. Si Cristo no resucitó, nosotros estamos en pecado, porque si Cristo no resucitó, no hay perdón de pecado para nosotros. Esto es algo tremendo, porque el perdón de los pecados se consuma no con la muerte solamente, sino con la resurrección de Cristo, porque por medio de la resurrección de Cristo, Él nos da el poder para ser libres del pecado. Sin el poder para ser libres del pecado, estamos en pecado. Y entonces dice, si en esta vida, entonces también los que murieron, los que durmieron en Cristo perecieron. Es decir, si no hay resurrección, todas esas personas que dieron su vida, Esteban que lo apedrearon y todos los que han matado y murieron por ser cristianos o creyendo en Cristo, pues perecieron y ya no pasa nada con ellos. Y dice Pablo, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Es decir, si nosotros los cristianos que vivimos para Cristo, si Cristo no resucitó, entonces todos nosotros somos unos locos y somos dignos de lástima, porque estamos desperdiciando la única vida que tenemos, porque si después de esto lo que hay es muerte, entonces, como dijo Pablo, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Porque entonces, ¿para qué estamos haciendo todo? ¿Para qué nos estamos luchando contra el pecado? ¿Para qué estamos haciendo todo si no hay resurrección? Entonces, ¿cómo es posible que hayan personas siendo creyentes que no crean en la resurrección? Dice, porque por cuanto la muerte entró en un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados, pero a cada uno en su debido orden. Yo creo que me salté una parte. Esta parte donde dice, digno de conmiseración de todos los hombres. Y él termina esta reflexión un poco paradójica y luego dice, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Es decir, ya es una afirmación. Si Cristo no hubiera resucitado, todos somos dignos de lástima, pero hay evidencia, hay evidencia. Cristo resucitó de los muertos y Él es la primicia de los que murieron. Es el primero, es la primicia de la resurrección, porque por cuanto la muerte entró en un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados,
pero cada uno en su debido orden. Y aquí Pablo nos enseña el orden en que se va a ejecutar la resurrección. Dice, primero, ¿quién? Cristo, que es las primicias. Luego, los que son de Cristo, la resurrección de los justos en su venida, es decir, cuando Él venga, que nos lleve con Él, ahí vamos a resucitar, vamos a ser transformados. Luego, el fin, es decir, mucho tiempo después, ya en el fin de todo, cuando Él entrega el reino a Dios Padre, es decir, va a reinar Cristo por 1000 años y luego le va a entregar el reino a Dios, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine, son los 1000 años del reinado milenial de Cristo, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer es el último enemigo que será destruido, es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a él, claramente exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas, es decir, excepto el Padre, todo lo demás está sujeto bajo los pies de Cristo. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, después del reinado milenial, donde Jesús va a tomar autoridad sobre todo lo que se mueve en la tierra, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Esto es una práctica un poco polémica que no voy a entrar en detalles en esta clase, porque al parecer en aquel tiempo habían personas que se bautizaban por los que habían muerto, algo así, en lugar de los muertos, algo así. Eso hay que estudiarlo a profundidad para ver lo que significa. No vamos a entrar en detalle en eso ahora porque ya les digo, es un tema un poco polémico, es una práctica que hoy día nosotros no hacemos de bautizarnos por los muertos. Dice, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra los digo. Es decir, que él estaba diciendo, dentro de la iglesia hay personas que no conocen a Dios. Y hay personas que viven como si no hubiera resurrección. Hay personas que, aunque no lo dicen, viven, comamos y bebamos porque mañana moriremos, y no luchan contra el pecado. Dice, si no hay resurrección, ¿para qué luchamos contra el pecado? Pero hay personas que viven así. Hay personas que no se esfuerzan por servir a Dios, que no batallan contra fieras, y estas fieras se refieren al mundo espiritual, que prefieren llevar una vida carnal porque no están pensando en la resurrección. Dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como él quiso, y cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que hay una carne, la de los hombres, otra la carne, la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra es la gloria de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente a otra en gloria. Esto es tarea para la casa, pero les voy a resumir brevemente. Lo que él está diciendo es, no es el mismo cuerpo. Hay cuerpo terrenal y hay cuerpo celestial. Y el cuerpo celestial es superior al terrenal. Así como la fruta y el árbol es superior al grano, así también el cuerpo celestial es superior al cuerpo terrenal. Dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Quién es el postrer Adán? Cristo. Cristo es el segundo Adán. Por lo tanto, el primer Adán es cuerpo de carne, alma viviente. Y el postrer Adán, ¿qué cosa es?
cuerpo espiritual después de la resurrección de Cristo y espíritu vivificante. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? También los terrenales. ¿Cuál el celestial? También los celestiales. Es decir, ¿a quién nosotros nos parecemos en el cuerpo ahora? A Adán, porque estamos en un cuerpo terrenal. Pero cuando tú y yo resucitemos, nuestro cuerpo que nosotros, Dios nos va a dar, es un cuerpo celestial conforme al cuerpo celestial que recibió Jesús en la resurrección de él, que es la primicia de la resurrección. No como Lázaro, como la niña que es la hija de Jairo, no, ellos fueron resucitados en su cuerpo terrenal para ver muerte de nuevo, pero la resurrección de los justos va a ser en cuerpo espiritual. Y dice, pero os digo esto, pero esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Es decir, en este cuerpo de carne no podemos presentarnos delante de Dios. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Aquí está hablando del rapto. Es decir, como en el rapto, en el arrebatamiento, vamos a ir al cielo, en ese momento va a ocurrir la primera resurrección. Cuando ocurre el arrebatamiento, ¿por qué? Porque nosotros no podemos presentarnos delante de Dios con este cuerpo terrenal. Y entonces dice que los que estén vivos en ese momento serán transformados. El cuerpo terrenal va a ser transformado en cuerpo celestial, pero los que están en las tumbas van a resucitar con el cuerpo celestial primero. Primero los que están muertos van a resucitar, los cristianos muertos, no todos, van a resucitar con un cuerpo celestial y los que están vivos van a ser transformados su cuerpo terrenal en celestial. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, así, ¡chap! Va a ser así al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En breves palabras, la victoria del pecado se debe a la resurrección de Cristo. Si Cristo no resucita, no hay poder para vencer el pecado, porque el pecado que está en nosotros es el que nos conduce a la muerte y la separación de Dios. Y si hoy nosotros podemos tener el poder para vencer el pecado, es porque el poder de Cristo resucitado está operando en nosotros. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En otras palabras, ¿a qué nos lleva este conocimiento? A permanecer firmes. ¿A qué nos lleva este conocimiento? A seguir creyendo y saber y a qué y a servir al Señor. Por lo tanto, la persona que no permanece firme en el Señor, la persona que cede al pecado, la persona que no sirve al Señor, es porque no cree verdaderamente en la resurrección. Porque cuando tú y yo creemos en la resurrección, tú y yo decimos, no, espérate, yo no voy a ceder al pecado, porque yo no voy a perder mi herencia eterna, yo no voy a perder mi cuerpo glorificado que Dios me va a dar. No puede ser que ocurra el arrebatamiento y yo me quede fuera. Y la persona que cree en la resurrección dice, espérate, yo voy a separar tiempo para servir a Dios, porque no puede ser que yo llegue allí y yo no haya hecho nada para el Señor. Y el que no hace estas cosas, hermano, el que vive, comamos y bebamos, es porque no cree verdaderamente en la resurrección de Cristo. Les recomiendo que se lean este pasaje con calma. Yo lo leí así muy rápido, pero sí entendí que debía de leerlo porque es imposible que abordemos el tema de la resurrección sin leer este pasaje, que es la enseñanza explicada, masticada, la doctrina de la resurrección. Entonces ya estamos terminando, sé que me he extendido, pero bueno, yo sé que todo esto después lo pueden volver a ver con calma, lo pueden volver a repasar y vamos ya a terminar con la clase.
que ya está terminando. Entonces, mis hermanos amados, ya lo que nos queda solamente es lo que dice la Biblia en Apocalipsis, certificando todo esto que dice Pablo. Nos dice que los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Es decir, esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Es decir, que después, es decir, la primera resurrección es el arrebatamiento de la iglesia y después de los 1000 años, entonces que viene la segunda resurrección, que es la de los injustos para juicio. Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, ya en el juicio, de pie, esto es resucitado, ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que habían escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él y la muerte y el Hades entregaron los muertos, es decir, todas las personas que murieron resucitaron, dice, y fueron juzgados, que es el tema que vamos a ver en la próxima clase, el juicio eterno. Entonces, a modo ya de resumen, hemos visto en la clase de hoy, entre muchas cosas, que hay 3 resurrecciones eternas. La primera, ¿cuál es? Cristo las primicias. Esa ya ocurrió cuando Cristo resucitó. La segunda, ¿cuál es? La resurrección de los justos, que se llama la primera resurrección porque en cuanto a los seres humanos es la primera resurrección, a nosotros los hombres, ¿no? Y va a ocurrir cuando en el arrebatamiento de la iglesia. Y luego la resurrección de los injustos, que es el resto de todas las personas que van a resucitar, ¿para qué? Para recibir su retribución en el juicio. ¿Y que va a ocurrir cuando? Después de los 1000 años del reinado milenial de Cristo. Características del cuerpo glorificado: incorruptible, no se muere, no se enferma ni nada de eso. Glorioso, hermoso, perfecto, sin defecto. No vamos a tener defectos físicos, hermano. Maravilloso eso. Poderoso, fuerte, lleno de energía, de capacidad, de virtud para poder hacer todo lo que Dios quiere que hagamos. Espiritual, va a ser como los ángeles, por eso no va a haber matrimonio ni nada de eso, porque es un cuerpo espiritual como el de Jesús, que nos va a permitir ese cuerpo unirnos con Cristo como una esposa y vivir con Cristo para siempre. Dice, la tumba no es el lugar definitivo para los humanos, mucho menos para los que están en Cristo. Él es la resurrección en persona, el primogénito de entre los muertos. Él es la primicia y nosotros somos la cosecha completa. Gloria a Dios. Y bueno, ya en el próximo capítulo, la próxima sesión, ya vamos a ver el último de los fundamentos, la clase número 30. Increíble todo lo que hemos aprendido. Y vamos a hablar de ese juicio eterno. Vamos a explicar cómo esto también es un fundamento muy importante que siempre también estaba en la predicación de los apóstoles.